Buenos días, en esta clase vamos a explicar la primera presidencia de Irigoyen y sus aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, para lo cual les voy a compartir una presentación para que la explicación sea más clara. Bien, Hipólito Yrigoyen asume en el año 1916 y termina su mandato en el año 1922. En esta primera presidencia, porque va a tener dos, el contexto mundial va a estar afectado por la Primera Guerra Mundial, y esta Primera Guerra Mundial va a traer determinadas consecuencias, principalmente económicas, en nuestro país durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Hablando de las características políticas, podemos mencionar que al elegirse como presidente, coexistían en el interior, en algunas provincias, gobernadores todavía del Partido Conservador. Con lo cual, si bien gana la presidencia, va a tener una mayoría de senadores en la Cámara de Senadores en el Congreso de la Nación que van a pertenecer al Partido Conservador. Esta situación, es decir, de tener una mayoría de senadores del Partido Conservador, va a imposibilitar que el Congreso sancione leyes que sean propuestas por la UCR, por la Unión Cívica Radical. Entonces, lo que hace Hipólito Yrigoyen para terminar con esta mayoría de senadores, porque el senador era elegido por la provincia, envía intervenciones federales. ¿Qué es una intervención federal? Es un mecanismo que está establecido en la Constitución Nacional, que se utiliza para el caso de situaciones institucionales que pongan en peligro a la democracia o a la república. Es decir, que un presidente, con acuerdo del Congreso, puede enviar una intervención a una provincia si en esa provincia hay alguna institución o algún hecho de algún gobierno o representante de gobierno que pongan en peligro la república o la democracia. Entonces, si bien es un mecanismo que está contemplado en la Constitución Nacional, tiene que tener acuerdo del Congreso, tiene que pasar esta medida y ser decretada ser sancionada por una ley. Hipólito Yrigoyen, en vez de darle la posibilidad al Congreso de sancionar una ley que establezca una intervención federal, recurría a un decreto. Es decir, esperaba que el Congreso estuviera fuera de sus sesiones ordinarias, es decir, que estuviera en receso, o lo que nosotros conocemos como vacaciones, y no estuviera sesionando para que esta intervención federal no fuera debatida en el órgano parlamentario y sea sancionada directamente por el presidente a través de un decreto. Esto significaba obviamente un grave abuso del mecanismo constitucional y un atentado contra las instituciones democráticas, y enojó mucho a la oposición. Con lo cual, al no respetar las autonomías provinciales y esperar que venciera el mandato del gobernador conservador y, digamos, enviar una intervención federal, provocó el enojo en la oposición y con ello una mala relación política. Con lo cual también provocó mayor disidencia dentro de la Cámara de Senadores y le imposibilitó a Hipólito Yrigoyen sancionar un montón de leyes sociales que pensaba hacer, con lo cual había asumido también su presidencia como una promesa electoral de gobernar, como decía él, para los pobres. No pudo cambiar esta situación justamente por la mala relación que tuvo con la oposición.
Bien. En cuanto al aspecto económico, si bien continúa el modelo agroexportador, la guerra produce el estancamiento de las exportaciones de materia prima a Gran Bretaña. Y también produce la imposibilidad de importar manufactura desde Europa. Con lo cual comienza a aparecer un incipiente modelo de sustitución de importaciones, un modelo industrial donde aquellas manufacturas que no podían importarse desde Europa iban a ser fabricadas en la Argentina. Al establecerse diferentes industrias, obviamente aumenta el número de obreros y de sindicatos. Y también van a aumentar el número de protestas y reclamos laborales cuando, a raíz de la guerra, la economía quede un poco paralizada y empiecen a tomarse medidas como rebajas de salarios o incremento de horas extras o aumento de la jornada de trabajo. Por otro lado, si bien continúa el modelo agroexportador y tenemos una incipiente industria nacional, también vienen las inversiones norteamericanas. Como consecuencia de la segunda revolución industrial, Estados Unidos se había industrializado, había desarrollado mucho la industria automotriz y la industria que tiene que ver con lo eléctrico, como General Electric, algunas pequeñas fábricas de electrodomésticos, y también vienen industrias que se derivan de la química, que también era otra de las industrias desarrolladas como consecuencia de la segunda revolución industrial. Bien, en cuanto a las características sociales, como había comentado anteriormente en las características económicas, la instalación de nuevas industrias hace que la clase obrera aumente y también con los obreros aumenta el número de sindicatos. Tenemos que tener en cuenta que gran parte de los obreros en esta época eran extranjeros. Eran mayormente españoles, eran italianos, franceses, y obviamente traían de Europa sus ideologías políticas, por lo cual la mayoría era socialista, anarquista, comunistas, y los sindicatos se van a ver influenciados, van a haber líderes sindicales socialistas, líderes sindicales anarquistas, otros comunistas, por lo cual se va a enriquecer mucho el panorama político y sindical. También es la primera vez que un presidente argentino toma intervención como Estado en la negociación obrera con la empresa. Es decir, hasta este momento la palabra negociación obrera no existía en nuestro país, y por primera vez el Estado va a tomar un rol activo cuando ocurre un conflicto laboral. Pero va a tener unas características propias. ¿Por qué? Porque Irigoyen va a apoyar a aquellos sindicalistas o aquellas organizaciones sindicales que no representan una competencia en la carrera política de Irigoyen. Por lo tanto, va a apoyar a la FORA, la Federación Obrera de la República Argentina, y al otro sector que no va a apoyar va directamente al choque, va a ir a reprimir y a utilizar la fuerza como modo de aplacar las huelgas y las manifestaciones. Por lo tanto, va a ser un periodo 1919-1921 donde, como consecuencia de los efectos económicos de la Primera Guerra Mundial, se va a producir una rebaja de salarios como consecuencia de la falta de exportación, ¿no?, de salida de mercadería a nuestro país. Las industrias tienen que reducir, obviamente, el gasto, y donde van a reducir va a ser en el salario de los trabajadores. Esto también porque Irigoyen no pudo sancionar el código laboral que tenía pensado sancionar, porque no tenía la mayoría de senadores radicales, y obviamente vetaban cualquier intento de sancionar una ley que
diera algunos beneficios a los trabajadores. Entonces, en este contexto político, laboral, económico, se producen una gran cantidad de huelgas y manifestaciones que llevan a dos hechos muy trágicos. Uno fue en 1919, en los talleres Bacena, se produce un reclamo justamente por esta falta de beneficios que padecía la clase obrera, donde hubo mucha represión y muchas muertes de varios obreros, que se lo conoce como la Semana Trágica. Y por otro lado, también hubo otro hecho también tremendo, que fue una huelga de trabajadores rurales en la Patagonia, trabajadores de la esquila. La esquila es la actividad por la cual se extrae la lana de la oveja, es una actividad de carácter temporal, es decir, se hace normalmente primavera-verano, y lleva a la migración de los trabajadores rurales que durante esta época viven en los galpones de esquila, muchos de ellos porque en esa época no había viviendas ni tampoco se le ofrecían condiciones de trabajo seguras, pues la esquila se hace con tijeras que producen cortes, entonces no había botiquines de primeros auxilios, no había antibióticos, ni desinfectantes, ni nada, y aparte tampoco tenían cosas básicas para vivir en un contexto climático fuerte, aún en verano, ¿no? Intenso, de noches frías y sin luz. Entonces, todos estos reclamos que eran muy básicos, porque tenían que ver con la dignidad de la persona, tener velas para alumbrarse, tener un botiquín de primeros auxilios, pues si había algún accidente producto del trabajo y la manipulación de tijeras para cortar lana, lleva una huelga y después de varios intentos de negociaciones, digamos, encargadas al ejército para negociar, se produce el fusilamiento de casi 1.500 obreros, aproximadamente. Las cifras no son muy... algunos textos dicen una cifra, unos dicen 1.500, otros dicen 2.000. Bueno, la realidad es que se fusilan a los obreros como consecuencia de estos reclamos de los trabajadores rurales, en las grandes estancias de la Patagonia. Bien, en cuanto a las características culturales, me voy a correr un poquitito. Bueno, un hecho muy importante que tiene que ver con la educación es la reforma universitaria de 1918 en la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba es la más antigua de nuestro país, data de allá de por el año 1500, y venía con los programas desactualizados, casi con un sistema de educación de la época prácticamente virreinal, colonial, donde los cargos docentes eran elegidos por los más allegados al gobierno, y se produce una movilización de estudiantes donde se reclaman entre ellos algunas cosas que hoy en día siguen siendo establecidas en la universidad y que luego esta reforma universitaria fue modelo para la reforma de las universidades de Latinoamérica. Es decir, la trascendencia cultural fue más allá de los límites de la República Argentina. Lo que pedían los estudiantes era primeramente que la universidad fuera un organismo autónomo, es decir, que tuviera su propio gobierno y no que dependiera del gobierno del Estado nacional ni provincial, sino que fuera un organismo que pueda autogestionarse, autorregularse y que estuviera esta autonomía participada por profesores y estudiantes. Hoy en día los claustros universitarios son justamente compuestos por profesores universitarios y estudiantes. Por otro lado, la modernización de los planes de estudio, que hasta ese momento estaban influidos por la Iglesia Católica, entonces había determinadas cosas que se podían enseñar y otras no. También esto está relacionado con la libertad de cátedra, es decir, que el profesor universitario pudiera
enseñar desde su propia ideología, para hacer más rica la enseñanza universitaria, más abierta a otros tipos de pensamientos, y que principalmente los docentes accedieran por concurso. ¿Qué significa un concurso? Bien, que se presentaran todos los antecedentes, que cada persona que quisiera trabajar como docente universitario, aún en día hoy es así, presenta su currículum, en el cual expresa su trayectoria, los libros que escribió, los artículos científicos, y se coteja, se compara con el de otros que también aspiran al mismo cargo. Bien, el que va a quedarse con el cargo obviamente es el que tiene más mérito, de acuerdo a la trayectoria científica o profesional que tuvo. Entonces esto significa que se eligen a los mejores docentes, a aquellos que puedan representar lo mejor, lo excelente, desde lo académico, desde digamos, desde la educación académica. Y gracias a estas reformas la educación universitaria creció, se hizo muy importante a través de la Universidad de Córdoba y la UBA, después surgieron otras universidades provinciales, pero tanto la Universidad de Córdoba como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, son 3 universidades de las más antiguas que tenemos y que representan realmente lo mejor de la educación universitaria que hay en el país. Bien, hasta acá tenemos las características de la presidencia de Hipólito Yrigoyen, de la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, que va a terminar su mandato en 1922 y lo va a suceder Marcelo Torcuato de Alvear, también otro radical salido de las filas de la UCR. Bueno, chicos, nada más, me despido de ustedes. Si hay alguna duda ya saben dónde escribirme. Chao.